¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Antes de comenzar esta ceremonia, les solicitamos poner atención a las siguientes indicaciones. El salón en el que ustedes se encuentran está conectado al sistema de alarma centralizado del campus, que se activará en caso de ocurrir alguna emergencia. A su vez, ustedes están orientados por el personal de seguridad y directas hacia las zonas de seguridad, o estarán orientados a esas zonas. Las vías de evacuación se encuentran señalizadas, así la evacuación de este salón se hará por la puerta de ingreso y la lateral derecha, dirigiéndose hacia los estacionamientos del Departamento de Teología, en donde se ubica el punto de encuentro de evacuación 1, si la emergencia lo amerita. Les agradeceremos no obstaculizar los pasillos con bolsos, carteras u otros elementos que puedan dificultar la circulación. Asimismo, agradeceremos apagar o silenciar sus teléfonos celulares y todo tipo de equipo electrónico que interfiera con el desarrollo del evento. Esperamos que su estadía sea de agrado en esta universidad, oficina de prevención de riesgos, construyendo una universidad segura. Distinguidas autoridades que nos están viendo y están conectadas a través de Zoom, al público asistente, tengan ustedes muy buenas tardes y muy buenos días, ya, en definitiva, muy buenos días. Hoy nos convoca el cierre del programa FIC Regional, Uso Consciente de Agroquímicos en Pan de Azúcar, iniciativa desarrollada por profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, en conjunto con INIA Intihuasi. Este proyecto financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, se planteó el objetivo de reducir y reemplazar el uso de plaguicidas, organofosforados y carbamatos a través de la implementación de un programa de capacitación de manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas a pequeños productores de pan de azúcar, región de Coquimbo. Para dar inicio a este hito final del proyecto, invitamos a la doctora Floria Panchetti Bacari, directora del proyecto y directora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, quien dará cuenta de los principales alcances e impacto del proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas las presentes en esta instancia. Les agradezco a las autoridades presentes y también a las que están conectadas por vía telemática esta participación, y también a los colegas y los miembros de las cooperativas que participaron en nuestro proyecto Agrodeca y Floricop. Les agradezco también la presencia en esta instancia. Bueno, llegó el día en que tenemos que rendir cuentas, donde se cierra un proceso. Fueron años de trabajo en terreno. En esta presentación voy a presentar yo, y también va a presentar mi amigo Alejandro Layana, ingeniero agrónomo. Yo voy a hablar de la parte que me compete, que son los resultados en las muestras biológicas, que es el monitoreo que hicimos de las personas para medir su exposición a plaguicidas. Y Alejandro va a presentar los resultados de la parte del control fitosanitario que se realizó en este proyecto. Entonces voy a hacer una breve presentación. Entre los dos les vamos a contar cuáles fueron los principales resultados. Este proyecto, como se dijo en la introducción, fue financiado por el gobierno regional. Tiene el auspicio del GORE y fue ejecutado por la Universidad Católica del Norte y por el INIA Intihuasi. Agradezco aquí a Claudio Sala, director de INIA Intihuasi, y también fue investigador y co-director del proyecto de este proyecto. Y también contó con el patrocinio de la Seremi de Salud. Y evidentemente nuestros beneficiarios fueron estas dos cooperativas, Agrodeca y Floricop, con algunas de las personas pertenecientes aquí presentes. ¿Qué nos motivó a desarrollar este proyecto? Bueno, esto yo ya se lo he contado en otras oportunidades, pero les voy a hacer un breve resumen. ¿Por qué nos vimos prácticamente en la
obligación de hacer un proyecto de esta naturaleza, que es un proyecto de intervención y de transferencia tecnológica. Sucede que entre los años 2011 y 2014 se desarrolló bajo mi dirección un proyecto financiado por la ANIC, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde tuvimos la oportunidad de hacer un monitoreo ambiental y ocupacional de exposición a plaguicidas en los valles de Elqui y Limache. Ahí está el título de ese proyecto. ¿Qué encontramos? Encontramos en ese proyecto que había una alta prevalencia de exposición, ¿ya?, en la población, que lo pudimos ver midiendo los biomarcadores que contempla la legislación chilena para esos efectos, y pudimos ver que además esta persona tenían muchos años de exposición y ya estaban presentando sintomatología a nivel de sistema nervioso que tenía que ver con algunos déficits en algunos test neurocognitivos. Entonces, en vista de estos resultados, esto causó como también, yo diría, alto impacto, como les voy a mostrar más adelante, y nos vimos la necesidad de tratar de hacer algo, por un lado para educar a los trabajadores agrícolas en tomar conciencia del uso de esta sustancia, y también a enseñar cómo protegerse y a modificar la mirada que se tiene sobre el manejo de plagas en los cultivos. Por lo tanto, en este proyecto tratamos de hacer una transferencia de estos conocimientos que están relacionados con manejo de plagas basados en control biológico y capacitación en buenas prácticas agrícolas, y también en lo que es la comunicación y percepción de los riesgos asociados a la exposición a plagas. De más está decir que producto de ese proyecto inicial entre los años 2011 y 2014 nosotros recopilamos gran cantidad de información, y toda esa información nosotros, como somos académicos y trabajando en la universidad, parte de nuestro trabajo es comunicarlo a la comunidad científica internacional, y por eso nosotros hicimos estas publicaciones que están en revistas, digamos, con revisión por pares, y también con colegas de la red de plaguicida, donde aprovecho de saludar a María Teresa Muñoz, que ella también es parte de la red de investigadores de plaguicida, junto a Gonzalo Martel, Liliana Zúñiga, Odri Lucero, etc. Publicamos este artículo de revisión, donde damos cuenta de todos los antecedentes que existen actualmente a la fecha acerca de la situación de exposición a plaguicidas en el país. Como les dije antes, entonces esto causó bastante revuelo, de hecho incluso fuimos titulares del diario El Día, ¿ya? Y a raíz de esto entonces fuimos invitados a hacer algunas charlas de capacitación con comunidades de agricultores. Por ejemplo, aquí hay una fotografía del año 2019 donde fui invitada a realizar una charla en el marco de INDAP, Prodesal, en la ciudad de Ovalle. Bien, entonces el objetivo de este proyecto fue reducir y reemplazar el uso de plaguicidas a través de la implementación de un programa de capacitación en manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas a pequeños productores de pan de azúcar en la región de Chile. Entonces la idea es un proyecto de transferencia tecnológica donde la idea fue pasar de un manejo productivo basado en calendario de fumigaciones a un manejo basado en la implementación de manejo integrado de plagas, con control biológico de plagas y buenas prácticas agrícolas. Y esto entonces va a permitir capacitar a los trabajadores agrícolas en estos conceptos de abordar el sistema productivo bajo la mirada de la sustentabilidad y produciendo un impacto ambiental neutro, y de esa forma tener un menor riesgo tanto para el trabajador como para su entorno. ¿Cómo hicimos esto? A través del monitoreo de residuos en flores y hortalizas, que son los productos de su proceso. Monitoreo también, realizamos monitoreo en muestras de agua y de aire. Y lo que a mí me compete, realizamos también un monitoreo de biomarcadores y metabolitos biológicos de plaguicidas en los trabajadores que son los beneficiarios del proyecto. Entonces, con estas tres tareas que nos propusimos realizar, nosotros podíamos tener una idea de cuál era la situación inicial de exposición
y del impacto ambiental del uso de la plaguicida antes y ir monitoreando durante el proyecto y después tener el resultado final, cuál fue el resultado de esa intervención, se disminuyó o no se disminuyó esa exposición. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar con ustedes a Alejandro para que les cuente primero los resultados de la parte fitosanitaria y después les voy a contar los resultados de la parte del monitoreo biológico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bueno, yo les voy a presentar la parte de la estrategia que nosotros implementamos con ustedes, porque nosotros implementamos con el fin de reducir el uso de estos plaguicidas, principalmente los que pertenecen a los grupos químicos organofosforados carbamáticos, es un manejo integrado de plagas, ¿ya? En conjunto con buenas prácticas agrícolas. Dentro de esta estrategia, bueno, nosotros trabajamos, bueno, directamente con ustedes, los floricultores y hortaliceros, pero un poquito antes de entrar al detalle, te voy a contar un poquito de la historia de este programa. Nosotros empezamos en mayo del año 2020, en plena pandemia, si ustedes recuerdan. Una de las primeras labores que nosotros realizamos antes de realizar la intervención fue conocer cómo era el manejo fitosanitario que ustedes en el agricultores estaban llevando a cabo, ¿ya? Para esto realizamos una serie de aplicaciones de encuestas, ¿ya? Una vez que nosotros aplicamos las encuestas, esos datos se procesaron, ¿ya? Con el fin de saber cuál era la realidad en ese entonces o cómo ustedes estaban manejando su control de plagas. Justo en esa fecha, entre junio y julio, vino la pandemia, tuvimos un poquito de dificultad para desarrollar este proyecto al inicio, debido a que nosotros, el corazón de este proyecto era principalmente transferencia, ¿ya? Transferencia y recolección de datos. Nosotros teníamos planificado una serie de actividades, vino la pandemia, bueno, encontramos la solución, realizamos charlas técnicas de forma virtual, salió adelante el proceso, ¿ya? Y así sucesivamente empezamos a avanzar con el programa. Posteriormente, con el fin de disminuir el uso de plaguicidas de síntesis y encontrar nuevas alternativas a estos químicos, nosotros empezamos a realizar ensayos, ¿ya? Ensayo de eficacia de productos de bajo impacto ambiental y de menor toxicidad para el agricultor. En septiembre, octubre realizamos un ensayo en la cooperativa Floricó, evaluamos jabón potásico, azufre, entre otros, ¿ya? Posteriormente, en noviembre, diciembre, avanzamos con talleres. Uno de los talleres que destaca, en el mes de noviembre realizamos un taller que se denominó Mejorando técnicas de aplicación. Vimos especialistas de línea de intención y realizamos un taller con el fin de evaluar cómo ustedes están aplicando estos agroquímicos, si están haciendo bien o mal, y muchos de ustedes se dieron cuenta cómo lo estaban llevando a cabo en ese instante, ¿ya? También realizamos en el mismo mes de noviembre una actividad de retiro de envases vacíos de plaguicida. Se retiraron más de 200 envases vacíos de plaguicida, salieron de esos predios y fueron depositados en la empresa Eco 360, que nos brindó el apoyo para retirar estos envases plaguicidas que cumplen la normativa, ¿ya? También durante el mes de noviembre se realizaron las tomas de muestras biológicas de agricultores, que fueron los análisis de polinesterasa y el sangre que se llevaron a cabo. Y en el mes de diciembre se establecieron unidades demostrativas en campos de agricultores referentes, ¿ya? Con el fin de implementar esta estrategia de manejo integrado de plagas, para demostrarle al agricultor que existen otras alternativas a los insecticidas. En el año 21, similar, seguimos con talleres técnicos, empezamos a realizar transferencia médica predial con los agricultores, y similar caso pasó en los meses posteriores, ¿ya? Lo mismo en julio del 21, ¿ya?
También hicimos liberaciones de controladores biológicos de plagas, ¿ya? Que es otra técnica de control de plagas que se puede complementar con el uso de los insecticidas, con el fin de disminuir el uso de los agroquímicos. Y siguiendo avanzando, bueno, también implementamos unos muestreadores pasivos de plaguicidas con el fin de detectar plaguicidas en el aire, ¿ya? Y eso, y para finalizar, en agosto del año 22 de este año, realizamos un taller de uso de elementos de protección personal y medidas de manejo de emergencia que nos apoyó AFIMA, ¿ya? En resumen, bueno, nosotros el trabajo que realizamos, principalmente capacitación, capacitar al agricultor. Lo que nosotros implementamos es el manejo integrado de plagas, que es, en palabras sencillas, es una estrategia donde combina distintos métodos de control de plagas que son complementarios y la opción química es la última opción, ¿ya? El pilar del manejo integrado de plagas es el monitoreo y la identificación de los insectos plagas, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros empezamos con el componente de lo que es capacitación. Trabajando con los agricultores de forma paralela, implementamos unidades administrativas, empezamos a implementar este manejo integrado de plagas. Empezamos con talleres de reconocimiento de plagas, conocimiento del ciclo biológico de estos insectos, las técnicas de monitoreo, también demostramos el tema de los umbrales de daño económico, ¿ya? Conceptos de daño y daño económico, realizamos, bueno, como les mencioné, talleres de calibración de pulverizadora, implementamos una estrategia antirresistencia de plagas, etc. ¿Ya? No solo hay componente de capacitación, entre esas y muchos temas más que abordamos. Posteriormente, o de forma paralela, empezamos a implementar de forma paulatina la estrategia de mitigación, de control de plagas. Empezamos con incorporar el control cultural, ya, control físico, empezamos a probar sistemas de exclusión de plagas, bandas pegajosas, etc. Implementamos lo que es el control biológico de plagas. En la cooperativa Floricop había una plaga muy importante para ellos, que era la arañita roja, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a liberar insectos benéficos para que se mataran o consumieran esta plaga que estaban afectando a ellos. Anduvo muy bien durante la evaluación de este método de control. Y también utilizamos control químico, pero esa era la última opción. ¿Ya? La idea era que los agricultores no utilizaran estos productos organofosforados y carbamato y fueran reemplazados por esta estrategia de mitigación. Y también, como les comenté, extensión. ¿Ya? Empezamos a trabajar directamente con agricultores en sus predios. Muchos de los agricultores facilitaron sus predios para que nosotros implementáramos esta estrategia y fuimos implementando esto. Aquí hay un ejemplo, bueno, acá hicimos liberaciones de los controladores biológicos. Bueno, ahí estamos en un predio de liberando insectos benéficos para el control del TRIPS. Acá donde la señora Floricop también empezamos a implementar o hacer liberaciones de insectos, ¿ya? Acá se implementó la unidad demostrativa en Floricop. Bueno, el antes y el después implementamos un sistema de exclusión de plagas. Ahí colocamos bandas pegajosas, ¿ya? Que son otras técnicas de control de plagas. Acá tenemos otro predio también, que la productora con su hijo se dedican al cultivo de hortalizas, de cibulet y rúcula. Ellos la estrategia fitosanitaria que utilizaban antes era solamente la química, ya productos convencionales, y acá de forma paulatina empezamos a evaluar otros métodos de control, bandas pegajosas, empezamos a utilizar lo que es el mulch plateado, ya. También hicimos liberación de insectos benéficos, anduvo muy bien la liberación de una microavispa parasitoide, ya. El problema que tenía acá era el pulgón, esa microavispa anduvo muy bien, ya. Entonces empezamos a demostrar al agricultor que hay otras cosas más que el insecticida. Lo mismo que está en el predio de otra agricultora que se dedica a la producción de tomate. También ella no llegaba a cosechar tomate producto de la plaga de la polilla del tomate, ¿ya? Entonces nosotros acá con algo simple como lo que es el monitoreo de plaga y en el momento adecuado donde tiene que actuar, al fin pudo cosechar tomate, ¿ya? Solamente con cambiando eso, lo que es monitoreo. No hicimos nada más que eso, monitoreo, ¿ya? Y el momento oportuno cuando ella tenía que actuar.
acá también con un agricultor de Tormento, acá en el sector de La Barranca, hicimos una evaluación de también este mulch de color aluminio. Los agricultores de acá del sector de Pan de Azúcar realizan en promedio 15 aplicaciones de agroquímicos para el control de la putera silotera, que es una plaga de importancia económica para el recuyo, coliflor. Acá don Néstor hizo 5 aplicaciones, ya bajamos más de la mitad de lo que aplica el agricultor promedio del sector de Pan de Azúcar, solamente con monitoreo y con este plástico que utilizamos acá. Acá hay un resumen, ¿ya? Floricultores, el clavel, por ejemplo, una de las plagas de importancia económica es la arañita. La estrategia fitosanitaria antes de la intervención era el uso de metomino, propilifos, abamectina, esa era esa estrategia. Posteriormente nosotros empezamos a retirar estos químicos y empezamos a utilizar jabón potásico, azufre y el control biológico, ¿ya? Liberaciones de insectos benéficos para el control de plagas. Lo mismo con otro productor de rúcula, problema, pulgón, estrategia fitosanitaria de la intervención, todos esos agroquímicos aplicados de forma calendarizada, cada 7 días, cada 15 días, ¿ya? Eso lo cambiamos por otra estrategia integral, empezamos a utilizar productos de bajo impacto ambiental, ¿ya? Son productos biológicos, control biológico también, y bandas pegajosas, ¿ya? Y lo mismo que el Siguret, estrategia basada en químicos, que acá empezamos a utilizar una estrategia integral. El agricultor acá dejó de aplicar insecticidas de síntesis y se basó en esto. Acá un resumen de lo que se hizo en la cooperativa Floricop con la liberación de los insectos benéficos. Esta rayita azul indica el nivel poblacional de la plaga, ¿ya? En diciembre del año 2020 aumentó la plaga, después bajó, aumentó, era cíclica, ¿ya? Posteriormente nosotros hicimos liberaciones de insectos controladores biológicos. En esta época, en agosto, hicimos 3 liberaciones. Para hacer liberaciones tuvimos que dejar de aplicar insecticidas, ¿ya? O si no iban a afectar estos insectos benéficos. Como dejamos de aplicar insecticidas, la plaga se empezó a disparar, se empezó a disparar, empezó a crecer. En un momento nos asustamos, dijimos, esta cuestión no está funcionando. Pero ya al día 30 llegó el pic y la plaga empezó a bajar, y bajó y desapareció en ese periodo. No la encontramos más, y eso es producto del insecto benéfico, ¿ya? Anduvo súper bien lo que es el control de la arañita roja utilizando este método de control. Ese es el insecto benéfico que está ahí, ¿ya? Cualquier otro dice, no, una plaga, no, es un insecto benéfico. Es importante también la situación. Y dentro de los talleres, como les comenté, hicimos una actividad de recepción de envases vacíos de plaguicida en colaboración con la empresa Eco 360, en conjunto con las 2 cooperativas. Hicimos el retiro de estos envases plaguicidas de los predios. Alrededor de 200 envases plaguicidas se retiraron de los predios, más otros plásticos, ¿ya? Entonces fueron depositados en esta empresa. Taller, mejorando nuestras técnicas de aplicación, hicimos una evaluación de calibración de las pulverizadoras, ¿ya? Ahí los agricultores se dieron cuenta si lo estaban haciendo bien o mal, ¿ya? También realizamos charlas técnicas durante la ejecución del proyecto. Se hicieron alrededor de 30 talleres de control biológico, monitoreo, ¿ya? Estrategia antirresistencia de plaguicida. Ahí hay un listado de las charlas técnicas que se hicieron en este periodo. Fue un componente bien con alta actividad, ¿ya? Y ensayos, como les comentaba. La idea era sacar los químicos o retirarlos de a poco y reemplazarlos por productos de bajo impacto ambiental, y para eso tuvimos que realizar ensayos, ¿ya? Demostrarles que hay otras alternativas a los agricultores a los insecticidas. Y ese sería el resumen. Bueno, ¿qué pasó con el monitoreo biológico en persona? Vamos a hacer un poco de recordatorio de charlas que nosotros ya hicimos, ¿ya? Entonces hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se mide la presencia de plaguicida en la persona? Bueno, hay 2 formas de abordar esta pregunta. Una es
cuantificando los restos de plaguicida, es decir, los metabolitos, ¿ya? Porque cuando nosotros nos ponemos los plaguicidas entran en nuestro organismo y sufren procesos de transformación para ser eliminados posteriormente en la orina. Bueno, esos metabolitos que se producen se pueden cuantificar, ¿ya? En muestras de orina. Eso es lo que sería una medición directa de la exposición. La otra forma es una forma indirecta, que es mediante un biomarcador. Un biomarcador es una molécula, una sustancia que se encuentra en nuestro organismo y se modifica por la presencia del plaguicida que ingresó a nuestro organismo, ¿ya? Nosotros hicimos las dos aproximaciones. Medimos la exposición usando las dos formas. Medimos metabolitos de las muestras de orina de las personas y también medimos el biomarcador en muestras de sangre. Ahí hay unas fotografías de uno de los días en que fuimos a Tebatero. Generalmente la toma de muestra coincidía con alguna charla técnica y ahí aprovechábamos entonces de hacer la toma de muestra. ¿Ya? Ahí está Valentina, está aquí presente, ahí está, que nos colaboró también en lo que fue la toma de muestra. Les voy a mostrar primero los resultados de la forma indirecta, a través del biomarcador. ¿Ya? El biomarcador que contempla la legislación chilena, que está contenida en el decreto Supremo 594, que es el que corresponde, que es cuando se promulgó el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Establece que la forma de monitorear la exposición de los trabajadores agrícolas es a través de la cuantificación de esta enzima, que es una proteína que está en la sangre, que se llama colinesterasa, y esta enzima o esta proteína en presencia de un tipo específico de plaguicida, ¿ya? Que son los organofosforados y carbonatos, que generalmente son usados como insecticida. Esta enzima se inhibe, es decir, baja su nivel de actividad. Por eso ahí está ese dibujo más pequeño. Se pega la molécula del plaguicida, de la organofosforada de la enzima, y su actividad se inhibe, baja, ¿ya? Disminuye. Por lo tanto, si nosotros evitamos que las personas se pongan el plaguicida, ¿qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar que esto revierta, ¿no es verdad? Y esta actividad nuevamente suba, ¿ya? Esto se mide, como dije, en sangre. Nosotros hicimos 4 muestreos, ¿ya? El primero fue en noviembre del 2020, el segundo fue en julio del 2021, perdón, eso es 2021, el tercero en noviembre del 2021 y el último fue en abril de este año, ¿ya? Ahora, ese es el gráfico final, entonces, este es un gráfico de cajón, ¿ya? Dentro de la cajita se supone que está el 50% de la muestra y aquí están las personas que mostraron valores más extremos, ¿ya? Y la rayita es la mediana, ¿ya? Hay un parámetro estadístico que corresponde a la mediana. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Si ustedes se pueden fijar, a medida que fuimos avanzando en los muestreos, la actividad de la colinesterasa empezó a aumentar. Y eso significa que la gente estaba menos expuesta, ¿ya? Por lo tanto, esto es un claro reflejo que nuestro modelo de intervención estaba funcionando. Pudimos lograr entonces que las personas, mediante estas capacitaciones, mediante la intervención de los medios demostrativos que explicó Alejandro, pudieron entonces de esta forma verse menos expuesta a esta sustancia. También medimos los metabolitos en la orina, que es la estimación directa de la exposición, ¿ya? Ahora, la colinesterasa, como les dije, solo mide un tipo químico de plaguicida, mide solamente la exposición a organofosforados y carbonatos. En cambio, en la orina yo puedo ver metabolitos de distintas familias químicas de plaguicida, de distintos tipos, ¿ya? No solamente insecticidas, sino que acaricidas, fungicidas, herbicidas, etc. Me da mucha más información de la exposición a una amplia gama de sustancias químicas que son usadas como plaguicidas, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos exponemos a todas estas sustancias? Un poco también haciendo recapitulación de lo que nosotros ya hemos conversado en charlas anteriores, ¿ya? Nos exponemos por la inhalación, en el caso del estén del aire, por la ingesta, en caso de que nos comamos alguna fruta o hortaliza que tenga estos residuos, ¿ya? Que no lo sepamos,
o por el contacto con la piel, es decir, de la manipulación directa de estos productos. Eso generalmente ocurre en el caso de la exposición ocupacional, es decir, de las personas que trabajan fumigando, ocurre este tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar muestras de orina. El mismo día que tomábamos la muestra de sangre, tomábamos las muestras de orina. Y estas muestras de orina fueron mandadas a su análisis a un laboratorio en España, donde nos vinieron 34 metabolitos de plaguicidas específicos y 6 metabolitos genéticos. Ahí está el listado de todos los metabolitos que se midieron en estas muestras, ¿ya? Aquí están los específicos y aquí están los genéricos. Esto se realizó en la Fundación Fisario, que es una fundación en la Comunidad Autónoma de Valencia, en España. Ellos tienen un proyecto de biomonitorización humana, ¿ya? Ellos tienen una puesta a punto estas técnicas de cuantificación, ¿ya? Acá en Chile no hay laboratorio que hagan este tipo de cuantificación en muestras de orina, ¿ya? Pero la idea es que esto se pueda realizar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Con Antonio dijimos ya, ¿cómo procesamos estos datos? ¿Cómo presentamos los resultados? Porque había mucha información. Entonces, lo que hicimos fue tomar la línea base, que fue el primer muestreo, cuando todavía no se realizaban intervenciones. Por lo tanto, esto nos daba una idea de cómo estaba la exposición pasada, antes de la intervención. Y esto es un gráfico de frecuencia. Esto quiere decir cuántas personas se les detectó el metabolito en su muestra, ¿ya? Estos números representan cada uno de los metabolitos que se midieron y entonces el número de personas que se les detectó ese metabolito. Entonces dijimos que analicemos primero los que se encontraron más frecuentemente en la muestra. Y fueron 5, esos 5 que estoy marcando ahí, ¿ya? Los que se encontraron más frecuentemente. Como ustedes pueden ver, hay algunos metabolitos que no se detectaron, lo cual también es una buena noticia, ¿no? Hay muchos de los metabolitos que incluía el panel de análisis que no fueron detectados. Aquí están los resultados, y como ustedes pueden ver, también vemos cómo van disminuyendo los metabolitos, en este caso acá, a medida que va avanzando el calendario de muestreos, ¿ya? Este es un metabolito de un insecticida piretroide, vemos que disminuye con respecto al primer muestreo. Este es un metabolito de un fungicida, ¿ya? El diabenazol. Este es un metabolito de un neonicotinoide. Este es un metabolito de un repelente de insectos. Y acá lo dentro de dejar último porque este es el metabolito del clorpiogrifo. El clorpiogrifo es uno de los plaguicidas de los fosforados más. ¿Ya? Y nos llamó la atención desde que aquí solamente vimos una disminución en el último muestreo, no así en los anteriores. Y esto nos llamó bastante la atención. Y bueno, pensamos, si es uno de los más utilizados, también uno no puede descartar tampoco lo que es la exposición ambiental, lo que puede venir del aire. A lo mejor no son las personas las que están exponiéndose producto de su propio trabajo, sino que están recibiendo exposición del ambiente. Y esa es una pregunta importante también que hay que responder. Tenemos que tratar de configurar cómo está ocurriendo la exposición, cuánto es producto de la exposición ocupacional, responsabilidad del mismo trabajador y cuánto es producto de la exposición ambiental, de los parámetros y factores que no pueden controlar, ¿ya? Y por eso es importante medir en el aire, ¿ya? Nosotros nos asociamos y establecimos una colaboración con la doctora Carla Pozo. Ella es académica de la Universidad de San Sebastián y también trabaja en el laboratorio Recetos en la República Checa. Ella colabora con nosotros y nos facilitó entonces estas trampas donde uno coloca unos filtros y entonces esos filtros los deja ahí por 2 meses. Entonces nosotros hicimos monitoreo de 2 meses durante 5 periodos, ya que abarcó desde agosto del 2021 hasta julio del 2022. Y pusimos estos muestreadores básicos en 5 puntos geográficos en el cordón hortícola de Pan de Azúcar, ¿ya? Están marcados acá, y 2 de estos muestreadores estuvimos localizados en escuelas de Pan de Azúcar, que también es una pregunta que a nosotros nos preocupa. Si hay plaguicidas en el aire, bueno, ¿dónde están llegando los plaguicidas? Y si están llegando también a estas zonas donde hay niños, hay escuelas, etc. En este momento los filtros están
terminamos el muestreo en julio y los filtros nos enviaron a la República Checa y se está realizando el análisis de las moléculas para poder ver, digamos, cuál es el panorama y modelar, digamos, toda la situación. Esos resultados todavía no los tenemos, pero esperamos tenerlos prontamente y darlos a conocer también oportunamente. Bueno, este es el equipo del proyecto. El doctor Claudio Sala fue el director alterno del proyecto, actualmente es director de INTIWASI, que está aquí presente. Rodrigo Boguete, Alejandro Layana, ingeniero agrónomo, que acaba de exponer. También a la doctora Alejandra Covarrubia, ella es bioquímica, no está aquí, Alejandra. Fue la encargada de hacer todos los análisis de molecular y la manejo y el almacenamiento de las muestras. Liliana Pérez, que también nos colaboró en la primera parte del proyecto, sobre todo lo que fue la obtención de las encuestas. Manuel Portilla, técnico agrícola de Viña, que creo que también está por acá. Valentina Guajardo, nuestra enfermera, y la colaboración de Sandra Cortés y Liliana Zúñiga. Ellas son de la red investigadora de Plaguicida, junto con la doctora María Teresa Muñoz, que está aquí presente, y otros colegas que conformamos esta red y esperamos también seguir aportando desde esta área en esta línea de investigación que es tan relevante, ¿no? Que tiene que ver con la salud ambiental y ocupacional, y sobre todo en el tema de la cáncer. Y la doctora Carla Pozo, que nos está colaborando con el análisis de los filtros para ver si es plaguicida en general. Bien, eso sería todo. Les agradezco mucho su presencia. Esta es una noticia que salió cuando partimos el proyecto, en una ocasión que vino Sandra y Liliana a visitarnos y fuimos a conocer ahí las instalaciones de Floricop, que sabes que nos acompañó don Gabriel. Esta fue una nota que salió en el portal de la universidad. Y esto es bonito porque dice agricultores y científicos colaboran en un proyecto para reducir el uso de la herbicida, que está en la línea, digamos, de lo que tanto se habla hoy en día de salirse de la disciplina y más que multidisciplina, hablar de la interdisciplina o la gran disciplina cuando convergen varias áreas para responder preguntas que son complejas y que requieren entonces de la colaboración de expertos de distintos ámbitos. Entonces, muchas gracias y eso era lo que yo quería contar. Agradecemos, por supuesto, la exposición de la doctora Gloria Pachetti Bacani, directora del proyecto, y también a Alejandro Layana. La universidad es el eje científico y cultural de cualquier sociedad. Es también la más alta expresión de su desarrollo intelectual y cívico. Un patrimonio sin el cual la civilización no tendría sentido. En ese contexto, la investigación es clave en el desarrollo de nuestras comunidades y su contribución fundamental para la sostenibilidad de las actividades productivas en un medio ambiente cada vez más afectado por la intervención del hombre. Dicho aporte al conocimiento perdería todo sentido sin el compromiso de personas y organizaciones que apliquen ese aprendizaje a sus tareas cotidianas. Es por ello que en esta ocasión queremos reconocer a las cooperativas que durante más de 2 años participaron en esta iniciativa. Invitamos a pasar a este escenario a recibir sus constancias de participación en talleres y equipamiento de protección personal a los integrantes de la Cooperativa Agrícola de Pan de Azúcar, Agrodero. A la entrega del equipamiento, Alejandro Layana, ingeniero agrónomo del proyecto FEG. Por favor, adelante. Quienes están presentes entonces de la Cooperativa Agrícola de Pan de Azúcar, Agrodepa. Adelante. Damas y caballeros, para hacerles entrega las constancias de su participación en talleres y equipamiento de protección personal a ustedes como integrantes. En este momento, como que uno podría aplaudir. Bueno, por favor, entonces, Alejandro Layana, ingeniero agrónomo del proyecto FIC, hace entrega de lo ya mencionado. Por favor, adelante. María Olaya. Sí. Perfecto, María Olaya.
Felicitaciones. Por favor, para la fotografía también. Rosa Piñón en Santander. Rosa Millones. Sandra Plaza. Sandra Plaza. Perfecto. Sandra, entonces también por reconocimiento y por favor para la fotografía. María Graciela Castro. María Gracias. Graciela Castro. Felicitaciones. Néstor Torres. Néstor Torres. Néstor también nuestras felicitaciones. Ahí la fotografía, por favor, para que quede el registro. María Álvarez. Adelante, señora María. María Álvarez. También. Elena Álvarez. Elena Álvarez. Adelante. Janet Muñoz. Janet Muñoz. Y ahora me imagino que por posesión también es la fotografía grupal. Por favor, entonces un paso más adelante puede ser. Está bien ahí. Un pasito más adelante, perfecto. Y por favor, intégrese también a la fotografía. Con cara de felicidad. Felicitaciones. Amigos, amigas, felicitaciones. Sí, por favor. Una cosita. Sé que María está pensando que faltan las bodas. Miren, lo que pasa es que el proveedor no nos cumplió. Todos pagamos por el equipo de protección personal completo para las bodas, nos puso todo y nos llegó todo lo que pedimos. Así que les pido disculpas, pero quería decirlo porque ustedes van a ver que faltan muchas cosas en las bolsas, pero como les digo, está todo pagado y vamos a insistir que el proveedor nos cumpla y nos entregue todo lo que falta y ahí nos contactamos nuevamente para agregar las cosas. Eso sería claro. Aclarado entonces. Muchas gracias, doctora. A continuación, queremos invitar a María Olaya Leiva de Agrodepa para entregar algunas palabras y relatarnos la experiencia, su experiencia de la operativa en el proyecto FIC Regional Uso Consciente de Agroquímicos en Pan de Azúcar. Le damos la bienvenida entonces a María Olaya Leiva de Agrodepa. Un gusto poder estar aquí, poder estar con nuestro director de línea, Claudia, y gran parte del equipo que trabajó en este proyecto. Después de todo este tiempo que se ha ejecutado, creo que las palabras que resume todo es darle las gracias a cada uno de ustedes. Gloria mostró el equipo y hubo mucha gente que trabajó en este proyecto y los resultados están a la vista. O sea, ¿cómo hacemos evidente que ha habido un avance en lo que nosotros hacemos?
son los resultados, lo que mostró Floria en la gráfica. Y viendo recién el certificado que nos mostraron, realmente ha sido toda una escuela. Yo creo que en la escuela estudiamos tanto. Ha sido una suma de talleres, pero que se refleja el resultado. Muchas veces uno dice, los talleres y las capacitaciones quedan ahí, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Puede ser que nosotros hasta ahora lo hayamos visto en mejoras en nuestras técnicas productivas, pero nunca lo habíamos visto desde el punto de vista de nuestra salud, ¿sí? Y el hecho de que nosotros, en nuestras muestras de tanto de sangre y orina, nuestros marcadores hayan bajado en cuanto a la presencia de medicina, quiere decir que, Claudio, vamos bien, estamos avanzando. Es un proceso muy largo, pero creo que a lo largo de este proyecto podemos decir, y al llegar al final de este proyecto, es que sí, que hemos avanzado y que tenemos mucho más por avanzar, al menos por nuestra parte como agricultores, siempre está la disposición a aprender, a crecer y avanzar, y ojalá, como dice Gloria, de manera interdisciplinaria con todos aquellos que nos pueden aportar, porque lo que conseguimos aquí no solo va en beneficio nuestro como agricultores, sino que también de nuestro entorno y de nuestra comunidad. Así que muchas gracias, abrazo a todos los que han sido parte de este proyecto. Nosotros agradecemos también las palabras y el relato de su experiencia, de su cooperativa en el proyecto Finca Regional, uso consciente de agroquímicos en plantas subterráneas, gracias a María Olaya Ley. Durante estos 2 años, la Cooperativa Agrícola Floricultores de Pan de Azúcar también tuvo una activa participación en el proyecto. Y por ello, queremos invitar a pasar nuevamente a este escenario a los integrantes de Floricó. A la entrega del equipamiento, Alejandra Covarrubias, investigadora del proyecto FIC. Por favor, amigos, amigas, adelante. Comenzamos entonces. Gabriel Martínez. Vamos. Adelante, María Cuello. Adelante, Concepción Avilés. A continuación, Carmen Galleguillos. Y Yanet Farías. Les vamos a pedir que avancen un poquitito más o menos al centro, hacia el centro, mirando hacia el frente para dejar el registro de esta fotografía. Felices, contentos, ahí está, muy bien. A ustedes. Me parece que no va a poder sentarse. ¿Por qué? Porque para contarnos cómo fue su experiencia y participación en los talleres impartidos en el marco de este proyecto, por supuesto, invitamos a don Gabriel Martín, representante del... Bueno, aunque no vine preparado,
Ya tenemos memoria corta. En primer lugar, saludar a las autoridades, a Claudio, a la señora Gloria, a otras autoridades que nos acompañan. Y esto sucedió en el momento en que INEA y la Universidad Católica nos propusieron trabajar en este proyecto. No lo dudamos. Hacía mucho tiempo que andábamos buscando la forma de ocupar este tipo de productos. Además, el manejo sustentable en los procesos productivos que no logramos conseguir. En el transcurso del tiempo nos fuimos posicionando con prácticas que son factibles de realizar para evitar el uso desmedido de los agroquímicos, como mostró la doctora Flores en la exposición. Éramos muy amigos de MTD, ¿cierto? Era algo fabuloso que teníamos, fue el clorpirifos. Y en el cultivo de las flores de corte, también con muchos insectos, ovácaros y muchas plagas en general. Durante el proceso de control, en el proyecto, los controles fueron eficientes. Todas las prácticas que se realizaron, los ensayos, bueno, Alejandro, que nos apoyó, pero mucho para las consultas, el tipo de aplicación o los productos que había en el mercado. Uno de los logros más significativos para nosotros ha sido la baja del nivel de petróleo industrial en nuestro. Eso ha sido fabuloso. Muy alto, después de, en mi caso particularmente, más de 20 años aplicando órganos corporales. Y sirve. Sin embargo, nos hemos encontrado con una dificultad por la disponibilidad de productos en el mercado. Es decir, bien logramos conseguir algunos, en el tiempo no hemos vuelto a conseguir, no logramos conseguir ese tipo de productos. Salvo el de los bichitos que se sembraron. Pero otros, por ejemplo, la sequía y ese tipo de cosas no cuesta mucho encontrar en el mercado. Y lo único que nos queda hacer es agradecer al Fondo de Desarrollo Regional, a INEA, a la Universidad Católica y a todo su equipo de trabajo que nos asistieron, que confiaron y nos apoyaron para desarrollar el conocimiento de cada uno de los asociados y trabajar en prácticas agroecológicas sustentables que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Gracias. Escuchamos atentamente las palabras de don Gabriel Martínez, representante de Floricop. La investigación es un área de alto impacto en el ámbito educacional. Hoy en día, la gran mayoría de los profesionales y estudiantes están en búsqueda de proyectos de investigación que generen nuevas propuestas, ideas innovadoras y nuevas teorías respecto a su entorno, con el fin de aportar nuevos conocimientos y, sobre todo, que impacten en nuestra comunidad. En ese sentido, disminuir o eliminar el impacto negativo de algunos componentes utilizados en la cadena productiva se ha convertido en el foco del trabajo de muchos científicos nacionales. Una de ellas es la doctora María Teresa Muñoz Quesada, académica e investigadora de la Universidad Católica del Maule, que a continuación nos presentará exposición a plaguicidas en comunidades escolares rurales y efectos neurocognitivos. Le damos la bienvenida. Bien, primero agradecer esta invitación a la doctora Gloria Manchetti y muy agradecida de compartir con ustedes este trabajo que se ha ido desarrollando en otras regiones, en la región del Maule, que tiene componentes y características muy similares a la región de Coquimbo. De hecho, ahí ustedes van a ver algunos términos y conceptos que habló la doctora que están muy relacionados. Y por otro lado voy a contar
desde la otra perspectiva, de la población que vive cerca del predio agrícola, ¿no? Y en este caso, algunos resultados de lo que nosotros encontramos en los escolares que están expuestos, productos que viven cercanos a predios que miran agroquímicos, y que, si bien esto fue desarrollado durante los años 2016-2018, positivamente hoy en día cada vez se está reduciendo el uso de estos agroquímicos que yo les voy a contar. De hecho, el trabajo de la doctora Panchetti demuestra también ese proceso de cómo, en la medida que se va capacitando y se va sabiendo más de este tema, logramos reducir más la exposición a este tipo de tóxicos. Bueno, primero contarles que según la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica y el Caribe existen alrededor de 3 millones de casos de intoxicación. Estamos hablando de intoxicaciones reportadas, ¿ya? Por países especialmente, y quienes están más afectados son mujeres y niños que viven en zonas rurales, ya sea mujeres que trabajan en el ámbito agrícola, como también porque viven cercanos a estos predios. En general, los plaguicidas organoflorados son los más utilizados, los insecticidas más usados. De hecho, el último reporte que hizo SAC de la venta de plaguicidas siguen siendo los insecticidas que más se utilizan o más se venden en el mercado del país. Y el problema que existe en este tipo de plaguicidas, y no es solamente, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica, o sea, esto no es un dato solo en nuestro país. El principal problema es que son neurotóxicos. De hecho, esa es la forma que afectan a los insectos a nivel biológico. En segundo lugar, además, tenemos otros insecticidas que están dando con mucha fuerza, que son los piretroides, y que de hecho también en el trabajo de la doctora aparecía, ¿verdad? El lactalcialotrina es uno de ellos. Estudios previos a la última década se han concentrado principalmente en los efectos de los plaguicidas en los trabajadores agrícolas y sus hijos. Yo lo que les voy a presentar va a ser más orientado no solo a los hijos de los trabajadores agrícolas, sino a aquellos niños que están cercanos a ellos. El tema de la plaguicida, como definición, es cualquier líquido, polvo o rociador que se usa para matar alguna plaga, por ejemplo, moscas, malezas, ustedes muy bien saben, ¿verdad? También gérmenes, gusanos, garrapatas, chinches u otros, también piojos. Para tratar la tuberculosis también se usa plaguicida. Y son venenos tóxicos que se usan en la casa, en lugares públicos, en el campo y en general para eliminar plagas y enfermedades. Y como muy bien indicaba la doctora, su mal uso puede provocar daños en la salud. Los plaguicidas insecticidas organoflorados eliminan y controlan estas plagas de insectos y lamentablemente son uno de los más tóxicos, los más peligrosos que existen hoy en día. Contarles que igual los organoflorados llegaron para resolver un problema en su momento. ¿Ya? Teníamos otros plaguicidas que eran mucho más persistentes y más dañinos, como son los organoflorados. Que de hecho en Chile el último uso que se hizo de los organoflorados, y bueno, a nivel agrícola se eliminaron mucho antes, pero en 2007 se promulgó el último decreto en que eliminaba el uso del lindano, que fue un organoflorado que se usó mucho para el control de la peligrosis, de los biomos. Probablemente ustedes lo conocieron cuando eran más jóvenes. El tema de los organoflorados es que logra efectos anastomosos como el calcio. Y además son resistentes en el ambiente. Cuesta mucho eliminarlo. Hoy en día, de hecho, en un estudio previo que nosotros hicimos, encontramos mostrando organoflorados alrededor de 30 años más o menos demora en eliminarse. Es incluso más. Bueno, aquí un evento general de cómo se clasifican los plaguicidas según efecto, ¿verdad? Como les decía, los herbicidas eliminan las malezas, ¿verdad? Conocidos como las malas malezas. También están los desfoliantes, que sirven para defenderlas con las plantas, nematicidas, que sirven para eliminar los parásitos de las plantas, como por ejemplo la oruga, los fungicidas, que eliminan los caracoles, el organoflorados, el fungicida, los hongos, los laricidas, que van a ganar la malaria y la rata. Y hay otros más. ¿Ya? En general, estos son los más usados en el ámbito agrícola. La OMS los clasifica a los pies según su peligrosidad. Y aquí tienen algunos ejemplos. Recién mencionaba el MTD-600, que era el amigo, ¿verdad? Bueno, los más peligrosos está el MTD-600. Pero ustedes se verán que aquí están los puestos. ¿Ya? Y hay otros más, el MTD-600, que son los metamidófonos, que en Chile ya está prohibido.
recientemente se logró promulgar un decreto que prohíbe la venta y la producción de este tipo de herbicidas, y hoy en día ya prácticamente esto no debiera estar siendo usado. Lo mismo, otro ejemplo, la sinfometic, que es otro tipo de compuesto activo en herbicida, que era de los sumamente peligrosos y muy peligrosos, como el cadmio artificial, también está prohibido en Chile. Los otros que son moderadamente peligrosos, ahí están ubicados en el proglifo. Hay algunos proglifos que están en unas clasificaciones de los peligrosos, ¿ya? Pero probablemente ustedes ya lo habían conocido en los FAN. Todavía se está usando, pero ya recientemente se promulgó también la prohibición de este tipo de herbicidas, que eso es un gran logro, ¿ya? De hecho, emerge esta prohibición gracias a este trabajo conjunto del ámbito político, la academia, los trabajadores de las empresas, ¿verdad? Y sobre todo las comunidades agrícolas a las que ustedes pertenecen y la comunidad, ¿verdad? Entonces esto logró que se eliminara por fin este tipo de compuestos que es altamente complejo. Si bien está aquí moderadamente peligroso, en la evidencia demuestra la gran cantidad de daños a la salud, no solamente en endotóxicos, sino también afecta otras funciones del organismo y que prácticamente a nivel mundial cada vez más se está eliminando. Bueno, y los poco peligrosos, ya que ahí están los colores, porque la OMS también ustedes pueden ver los envases colores, estarían ubicados también otros tipos de proglifos como el primer, que es muy usado en Chile, y el Tax, un polvo. El fenicridiol también es uno de los que está en uno de las temporadas, el polvo, no el spray. Ya sé que hay dos tipos, uno de spray que es más es muy directorio, y el otro es el típico ese que está a veces para la borbina, bueno, ese es el mismo. ¿Ya? Pero está dentro de esta clasificación, y lo que normalmente no es el peligro, aquí tiene un ejemplo demostrado, el Enderford, que está en esta clasificación, es poco conocido, ¿ya? Pero que en el fondo lo importante es tener claro que independiente de estos colores, porque a veces la gente cree que usar esto significa que no están protectores, en realidad todos los que decían pueden afectar la salud en algún grado si no se manejan adecuadamente. O sea, principalmente esto no debiéramos usarlo, es primero, ¿verdad? Si vamos a usar esta, tenemos que de todas maneras utilizar todos los elementos de protección personal y estar capacitados para poder manipular este tipo de herbicidas. Bueno, el riesgo de uso de herbicidas, como les decía, la mayoría de los pesticidas pueden causar daño al ser humano, al animal, al medio ambiente, y ya que están diseñados para eso, para matar, y son efectivos, están probados, son venenos. Y aunque son útiles, ya que pueden matar posibles organismos que causan enfermedades como el tema del control de insectos, maleza, puede generar daño a la salud de las personas. No solo matan los insectos, sino que si bien, claro, la dosis lógicamente es importante en esto, pero las pequeñas dosis de exposición a lo largo del tiempo pueden provocar algún problema en la salud, sobre todo si hay susceptibilidad en las personas. Bueno, aquí habló justamente la doctora de que fueron los inviernos, de cobrar doctorados, que son los más usados, que les decía yo, en una ramada de proyectos que están buscando por eso. ¿Cómo afecta el sistema nervioso? Lo que decía la doctora, afecta el sistema nervioso, como muy bien dijo la doctora, interrumpe la acción de la acetilcolinesterasa, que está encima, que permite que neurotransmisor que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, que la acetilcolina pueda hacer funcionar de manera adecuada nuestra vida. Por ejemplo, en este momento estamos tomando atención, estamos acetilcolina de manera prolongada, equilibrada, funcionando. Lo mismo nuestros movimientos motores, ¿ya? Tiene que ver con la atención y todos los elementos. Y aquí, más o menos en el fondo, está una neurona inicial, la que marca la respuesta, ¿verdad? Ahí tiene la acetilcolina, lo verdecito, acetilcolinesterasa, el circulito naranjo, y el órgano curado que hace, inhibe. Aquí la cruz, ¿verdad? Inhibe la acción de recaptar la acetilcolina que está en el espacio sináptico entre las dos neuronas y llevarla de modo de vuelta a la neurona de origen. ¿Y qué ocurre entonces? Cuando hay mucho de estos pesticidas, hay más acetilcolina, que es el neurotransmisor. No hay nada que ver con lo que pasa cuando hay una intoxicación aguda y hay un alto nivel de exposición, pueden pasar aquellos elementos que a lo mejor ustedes alguna vez vieron en algunas personas. Por ejemplo, debilidad, fatiga, mareo, náusea, dolor de cabeza, en los casos más graves, diarrea, pérdida de apetito, ocular, sed, inclusive puede derivar algún tipo de daño motor inmediato, algún tipo de movimiento motor, y finalmente puede provocar un valor de la muerte en niveles más altos de exposición.
Entonces, es efectivamente un problema estar expuestos de tipo de plaguicida tan directamente. ¿Ya? Como les decía, porque en el fondo este neurotransmisor, los permite el funcionamiento normal de la atención, la memoria, todo el sistema hormonal, por ejemplo, también va a estar funcionando de manera adecuada, inhibirlo, por ende, va a hacer que se acumule la acetilcolina en ese momento en el espacio sináptico y puede provocar esa alteración a nivel agudo. ¿Cómo se metaboliza la neuroflora? La autora justamente habló de dos métodos, el indirecto y el directo. Bueno, el directo es donde nosotros podemos ver específicamente cómo pasó todo la intensidad, luego de que tuvo el puerto, ya sea por el aire, por el tema de técnico, también, o por el digi. Esto es un elemento bien importante. De hecho, nosotros ya previamente en nuestro estudio habíamos encontrado, sobre todo manzana, ¿ya? Y naranja, que estaban altamente con niveles altos de residuos, no estaban sobre lo que el Ministerio de Salud exige, pero el problema es que nosotros observamos que había más plaguicida. Por ejemplo, encontramos clorpirifos y decidimos medir puntos en una manzana, ¿ya? O en una naranja, en eso entonces. Entonces, hay mucha exposición, sobre todo en los niños, puede ser. Los niños en general, sobre todo en el periodo de otoño, consumen la manzana y la naranja, y muchos de ellos sí la limpieza. Y como se da esta situación lamentable que se ocupa muchas veces más de un plaguicida para controlar las plagas, encontramos en los niños más de un tipo de estos de metabolitos y que están asociados al consumo de vegetales. Estos son los DAPs, los diacilfosfatos que mencionaba, y ahí están todos los tipos de metabolitos que se pueden revisar. Voy a resumirlo en DET, o sea, trietiles y los dimetiles. Y además pueden revisarse como específicos, como lo mostró muy bien la doctora Banchetti, por ejemplo, para el clorpirifo, el desinol, el paratiol, el piretroide, el pesticida, etc. Esto es lo que nosotros podemos, desde el ámbito de la academia, analizar en la vida de los niños. La sangre es más difícil, ¿no? Y además, como en general, evaluar el método indirecto sirve más en el campo agrícola, como ustedes lo vieron. Ustedes están más expuestos directamente, ¿verdad? El campo agrícola está más expuesto. Los niños también no están tan expuestos a plaguicidas de manera directa, sino que en general es por algo más ambiental o por consumo extra. Entonces aquí el metabolismo funciona mejor para evaluar la presencia de... Bueno, ahí hay algún ejemplo, lo voy a saltar esto. Y aquí vamos a para contarles qué efectos se observan. Por ejemplo, el metanidógeno, metidapiol, ya, todos con toxicidad aguda. Aquí algunos son cancerígenos, como el metanidógeno, el diacinón, literatura mutagénico, es decir, provocan alguna alteración ya a nivel celular. El disruptor endocrino, aquí el fenipropión, afecta a la reproducción, son varios, y daño neurológico, como decía, principalmente son neurotóxicos. Todos este tipo de plaguicidas. Y los piretroides, no, bueno, el mismo técnico, pero simplemente contarles que hay dos clasificaciones de piretroides que están asociados a los tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, el citracilmetina, que es muy conocido, está en el tipo 2, ¿ya? Y son en general, ellos tienen distintos mecanismos de acción. ¿Qué hacen? Algunos inhiben los canales de sodio, trabajan como en la parte de la neurona en el axón, que es como la parte. Inhiben ahí o exciten el canal de sodio más de la cuenta, que entonces se va a provocar el impulso nervioso que nos va a permitir que libere posteriormente los neurotransmisores y que podamos también actuar en paralelo y poder funcionar. Entonces, el producto del tiroide actúa ahí en ese axón, bloqueando o excitando. Los tiroides derivan de las piretrinas, antiguamente, si saben que Santero, por ejemplo, tienen un componente de este tipo natural, ¿ya? De hecho, a lo mejor ustedes que trabajan más con un no saben, ¿verdad? Que quizás se puede utilizar también para el control nuclear. Y en general lo que hace, como decía, una hipersensibiliza la neurona y otra la bloquea, ¿ya? Según el tipo de tiroide al cual pertenece, si es del tipo 1 o tipo 2. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, esta es una conducción normal, y aquí hay un tipo de plaguicida tiroide que es la letrina, y se dan cuenta de que como funcionaría la neurona de su potencial de acción mucho más lento, más bajo, y mucho más prolongado, bajo prolongado.
Bueno, y por otro lado, contarles algunos de estos países cómo se clasifican desde la Agencia Internacional de Migración del Cáncer. Ahí ustedes tienen algunos que quiero mencionar, el lindano, que está en el grupo 1, que es cancerígeno para el ser humano. El grupo 2, que probablemente cancerígeno, estaría el yesinol, el glifosato, malatión, por ejemplo, lo dio contra el DDT, que es un derivado de oradorado. También el grupo 2B, que son los posiblemente cancerígenos para el ser humano, los macrolopes, el herbicida, el paratión, y yo los marqué esto porque esto es lo que nosotros encontramos en la calidad de los niños. ¿Ya? Y encontramos, si bien no a niveles elevados, extremos, pero los encontramos persistentes en el tiempo en bajas dosis. Y ahí ustedes pueden comparar con otros agentes a qué se parece, ¿ya? La presencia de esto, el efecto al final que estaría relacionado con estos países. ¿Por qué un niño y por qué el humano? Y ahí es súper importante este trabajo colectivo con toda la comunidad. ¿Por qué el niño está en mayor riesgo al estar expuesto a un país en un adulto? Por varias razones. Una, porque tiene mayor riesgo de presentar problemas de salud que los adultos al tener menor peso. ¿Ya? Ellos metabolizan más rápidamente la plaguicida, por lo tanto, procesan más rápido que los adultos este tipo de compuestos. Los niños muchas veces no se lavan las manos, de hecho son los mismos, los más chiquititos son los que menos se lavan las manos y por ende están más en contacto con la tierra, tampoco menos lavan la fruta. Y al comer por su cuenta también están más expuestos a los residuos de plaguicida. El niño también tiene más poros en la piel, por ende absorbe más toxinas si está expuesto. Por otro lado, también sus órganos internos todavía se están desarrollando y madurando, por ende se pueden ver a más temprana edad, ver más dañados, sobre todo en las etapas prenatales, que están con mayor riesgo todavía. Los niños respiran más aire que los adultos, porque inhalan casi 2 veces más contaminación. Y los niños también comen y beben más que los adultos, lo que aumenta su exposición a los pesticidas en alimentos diarios, que es la principal vía de exposición. Otro elemento que también es importante tener presente, porque poseen determinados comportamientos, como jugar con la tierra, ponerse objetos en la boca y aumenta la exposición de los niños de insecticidas que decía utilizado en los hogares. Nosotros veíamos muy frecuentemente en Maule que los papás usan el cannabis y un polvo mucho en la casa para echarle a los sillones para controlar la cura o a los mismos animales, inclusive había casos que le colocaban en la cabeza a los niños para controlar la piel, ¿ya? Bueno, todo eso es un riesgo mayor, o sea, la higiene no está hecha para eso, y estaba más con mayor riesgo todavía, y más que nada un poco de desconocer que efectivamente estaban provocando un daño en los niños para en el uso de un insecticida que no estaba destinado al control de esa. También como el sistema escritor del niño no está totalmente desarrollado, puede mirar totalmente con plaguicida y de hecho se asocia mucho la presencia en el fondo el mantener plaguicida en el cuerpo a mayor adiposidad, es decir, cuando los niños tienen más peso, tienden a tener en el cuerpo, en su tejido graso, mayor presencia o mayor acumulación de plaguicida. Entonces también eso es importante tenerlo presente. Se suma, ¿verdad?, a este tema del desarrollo. Y los plaguicidas pueden afectar al desarrollo del niño, bloquear la absorción de los nutrientes de los alimentos que son importantes y necesarios para su crecimiento normal y saludable. Bueno, como les decía, pueden estar por un lado en contacto con el almacenamiento en casa, o que sean aplicados hogares, jardines, juegos, parques, animales domésticos, y también porque los niños suelen tocar las cosas, se van a la boca, gatean en el suelo, juegan en el pasto, donde pueden haber plaguicidas. Por otro lado, ¿cómo puede afectar la intoxicación por plaguicida? Por una parte, la intoxicación es especialmente perjudicial cuando decimos que el niño está en desarrollo, no solo su organismo, sino todo su organismo, y sobre todo su sistema nervioso. Y hay dos posibilidades de efecto. Una es lo que les comentaba, la exposición aguda, cuando sufrió una exposición intensa de pesticida durante un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, usaron en la casa y no se le indicó al niño presente y los niños se marean siempre todo de cabeza, no se ocurre. El mismo el insecticida central puede contar. Si no sabe, si está presente en el niño de la familia real y la misma persona que lo aplica, puede sentir positiva, sentar con mascarilla, con guantes, tal como ustedes trabajarían en el mundo agrícola. Lo mismo hay que hacer en la casa con una familia. Si a veces la gente no lo sabe, viene ahí hecha y están los niños presentes y todos entonces. Eso sería la exposición aguda. Y la otra es la exposición crónica cuando el niño está expuesto a baja dosis durante un largo tiempo, que es lo que justamente nosotros estuvimos hablando.
Síntomas de oxidación aguda, yo algo les comentaba, las más frecuentes, dolor de cabeza, mareos musculares, debilidad en el hígado, y las crónicas pueden estar dentro de las malformaciones congénitas, dificultad de aprendizaje, que es lo más frecuente que se roza en niños, cambios de comportamiento, daño de órganos y ciertas formas de cáncer como leucemia o algún tipo de tumor cerebral, que es lo más frecuente que ocurre en niños en esta época. Nosotros hicimos previamente una revisión, ¿ya? A nivel internacional tomamos 27 estudios y justamente de distintos países encontramos esto asociado a lo que provoca el niño. Por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel de su capacidad intelectual, la mayoría de los estudios encontraron baja capacidad intelectual en los niños que estaban expuestos. También dificultades cognitivas, en las respuestas simples cognitivas, tanto conductuales, si se dan cuenta, algo. Es decir, que hay dificultades de control de impulso, por ejemplo, o de poder tomar atención, y otros tipos de trastornos que se presentaban en los estudios sensoriales y motorios. También uno que encontró ya un daño a nivel de confunción cerebral, que realmente evaluó a nivel del sistema nervioso cómo estaban compuestas las capas del cerebro, y los niños que estaban más expuestos de edad muy temprana, es decir, desde el embarazo, presentaban la capa de su cerebro de un nivel mucho más delgada que los niños que no están expuestos. Hay mucha evidencia, hay algunos collages, hay harta evidencia con respecto a la hormona. O sea, nosotros seguimos evaluando esto en nuestro país, pero sin embargo ya tenemos estudios que nos dan las bases sólidas como para poder tomar decisiones y aplicar elementos como el diseño regulatorio para poder prohibir, y como lo que se está haciendo hoy en día en Chile respecto a los proyectos mundiales. Hay algunos elementos, por ejemplo, de todo lo que yo mencionaba en el estudio de 2010, que ya en Estados Unidos se demostró que existe un aumento 10 veces de concentración de los dimetil en niños y asociado al trastorno de déficit atencional. Otro que las altas concentraciones de diatilfosfato, que eran estos metabolitos que mencionábamos, a más temprana edad, se asociaban cuando se evaluaban los niños con 7 años, es decir, ya en primero o segundo básico, con problemas de de trabajo, baja velocidad de pensamiento, problemas de comprensión mental, razonamiento receptivo, y bajo en la escala de coeficiente intelectual hasta 7 puntos más bajo del coeficiente intelectual. Otro asociado a la función de los grifos directamente en niños a temprana edad y se vinculaba a un bajo CI y también a baja memoria de trabajo. Y este estudio que yo les mencionaba también, que los niños que estuvieron expuestos a los grifos en la etapa prenatal tenían justamente, se observaba un daño neuronal en las áreas cerebrales asociadas a la condición, conducta, lenguaje, emociones. Este que yo les decía que adelgaza la capa cortical frontal en esta zona que va a quedar el cerebro. O sea, mientras más temprana la exposición, y que estuvo ese niño y a lo largo del tiempo hasta baja dosis, el niño desarrolla, ¿cierto?, una capa neuronal, un tejido cortical neuronal mucho más delgado en estas zonas que están asociadas a la atención, a la concentración, al control de impulso. Bueno, y en Costa Rica también se observó con piretroides, no solo transfusforado, es decir, la combinación. ¿Ya? Y eso es un problema que se da mucho en Latinoamérica, que se combina con necesidad de más tipo de plasticidad y se asocia también con baja memoria de trabajo y baja coordinación visomotora, problemas cognitivos. Y en el caso del 3-PBA, por ejemplo, está asociada a la ciarotina o a la cipermetina. Y a más altas concentraciones tenían también baja velocidad de procesamiento, lo que evidencia que los niños que viven más cerca de la velocidad de esa frecuencia corporal tiroides afecta su desarrollo. Bueno, este es el estudio que nosotros desarrollamos, que les muestro lo que nosotros contamos. Evaluamos el impacto de la intervención educativa, hicimos algo parecido, pero esta vez enfocado a los colegios y a los niños y a los padres, que tiene más que nada la idea de poder crear conciencia de riesgo, asociada a lo que es la percepción de riesgo. Sobre la exposición a los procurados y la percepción de riesgo está vinculada a dos comunidades escolares de la región del Maule. Ahí están las dos escuelas. Esta es la zona geográfica, ¿ya? Si se dan cuenta, están rodeados de medio agrícola, es Talca y ese es San Clemente, son las ciudades. Hicimos un seguimiento, tomamos orina 2 veces en el año 2016-2017, en septiembre, en octubre se hizo la intervención y en noviembre volvimos a tomar, y además aplicamos un cuestionario de percepción de riesgo tanto para los niños como para los padres. Y evaluamos, por un lado, los dimetiles y los diretiles, es decir, los diaquinfosforados, los metabolitos, y además los específicos, para proteínas, diacinol, malatión, paratión, y también algunos herbicidas.
en este caso 2,4. Y como decía, la presentación de riesgo a través de cuestionario, y hicimos una serie de análisis estadísticos para comparar el antes y el después. Ahí está el colegio, está puesto el patio, esa era la realidad del patio de atrás, pasaba la máquina a través de los manzanos, aplicando como te decía, y esto está al lado del patio del colegio. Aquí en este sector no se ve muy bien, pero ahí está el manzano, se ven perfectamente. Y esta casa de la escuela de Talca era Miñero, estaba frente, no estaba más lejos, estaba a 50 metros y esta estaba a 200 metros, que cercanía al predio allí. Hicimos todo el envío nosotros a Estados Unidos, al CDC, que es un laboratorio de alto estándar que está ubicado en Atlanta. Y aquí voy a presentar algunos resultados, porque esto es lo que quería yo solamente mostrar con los metabolitos. ¿Ya? La menciono, la primera que hicimos en el año 2016, si se dan cuenta, prácticamente no varían los microgramos por litro de que se encontraron. Es más, inclusive cuando vemos la suma de los dietiles y los dimetiles, aumenta en el periodo posterior. ¿Ya? Y esto tiene explicación, porque cuando nosotros vimos con esa sociedad del trigo eran dos variables importantes. Uno, era la escuela que estaba más cerca del periódico, que presentaba con más metabolitos y justo coincide con el periodo de más alta exposición, que como ya te diciembre. Y lo otro, el consumo de vegetales con estos residuos. Y para el año 2017 encontramos similar, ¿no? Pero aquí nos preocuparon algunas cosas. Uno es que vimos un aumento en el uso del perpilismo y el directorio. La medida de directorio está por sobre, está por sobre lo que nosotros esperamos para el nivel 2, ¿ya? Para la medición 2. Y esto nos hizo una alerta de que en el fondo observamos que los niños están expuestos, en ninguno apareció nada bajo el límite de detección. O sea, la gran cantidad, más del 90%, están expuestos a algún tipo de plaguicida, a una diversidad de plaguicidas. Y lógicamente que esto no tenía que ver con la intervención. No tenía que ver que si nosotros queremos para el cuestionario, aumentó la presentación, no presentamos los conocimientos tanto los niños como los padres. Pero la variable ambiental, como decía la doctora Manchetti, es clave. Ha sumado también al consumo de vegetales por este tipo de residuos. ¿A qué se parece estas concentraciones que nosotros no medimos en los niños los efectos cognitivos? Solo medimos la exposición y cómo impactaba esta intervención educativa. ¿Ya? Y otras variables, medimos la exposición ambiental, medimos la exposición a través de consumo de fruta, el uso de tradiciones del programa. Y se parece, estos son los resultados que nosotros encontramos los dietiles y los dimetiles, y los resultados se parecen mucho, inclusive en algunos casos a por sobre lo que se encontró en el grupo de los estudios de los niños que se hicieron en Estados Unidos. ¿Ya? Donde se encontró menos memoria de trabajo, baja velocidad de procesamiento, compresión familiar, decía recién, en la presencia de trastornos de déficit de atención. Otro estudio, ya aquí está nuestro, de con los piretroides, en este caso son todos millones de piretroides con nuestros niveles de microgramos encontrados en la orina, y acá los dietiles, y encontramos que las medidas incluso estaban por sobre de aquellos estudios que presentaban niños con leucemia linfocástica o con la presencia de tumores cerebrales o leucemia aguda. ¿Ya? Esto no quiere decir que nosotros estamos diciendo, oye, los niños van a tener cáncer, para nada, o van a tener problemas cognitivos. Lo que estamos diciendo es una alerta que tenemos mucho. En el fondo, el riesgo que están expuestos los niños a lo largo del tiempo. Curiosamente, los colegios que íbamos, ellos nos relataban que justamente uno de los problemas principales que observaban era el tema cognitivo. Siendo que el colegio tenía todas las herramientas, todos los elementos de excelencia, se presentaban muchos niños que tenían estas dificultades y lógicamente que nosotros nos llamó la atención porque exactamente coincidía, antes le habíamos hecho en el FED también el Mauro de una agrícola y se coincidía mucho con las mismas la velocidad de crecimiento que tiene que ver con la capacidad de crecimiento. Bueno, y acá tienen otro estudio, otro estudio que se hicieron comparado también con los piretroides, no solamente. Y el herbicida acá, lo como de. Y por ejemplo, lo que nosotros encontramos en los niños con una herbicida específico es más alto que para el caso del estudio de niños que mencioné recién, que se presentó en tumor cerebral, con respecto a la distancia de los a 3 meses, es decir, las alteraciones a nivel física. ¿Ya? Esto influye mucho en el desarrollo endocrino, ¿no? Dificultades neuroconductuales, déficit también a nivel de la función ejecutiva,
tanto no déjese mencionar, problemas auditivos para el caso del 2,4D, velocidad de procesamiento, como decía, tiempo de trabajo y rendimiento del desarrollo mental también en los niños más chiquitos. Por eso es alerta, es decir, nuestros niños están puestos a alta dosis. Si ya hay estudios a nivel internacional que demuestran efectos en dosis más mucho menor, tenemos que tomar acción. Conclusión. Bueno, como les contaba, en el 99% de los estudios se encontró que las personas que decían hoy mejorado sería un factor de riesgo en el desarrollo neuromuscular del niño en pie escolar. Y esto, fíjense, ya no sé. Por lo tanto, es súper importante lo que ustedes están trabajando en el índice de desarrollo cognitivo. Es un ejemplo clave de éxito, de cómo podemos hacer control de planes integrados de manera exitosa, tomando las medidas y no necesariamente usando este tipo de diseño. Yo estoy segura que la mayoría dice, oye, que esto era rápido, ¿verdad? Era rápido, es más inmediato. Pero la consecuencia es esto. Y no solo para el trabajador agrícola, sino también para la población que se está incluso. Entonces, es importante tener claro que hay que ir hacia la reducción de este tipo de países. Y si no tenemos una forma de encontrar claro que hay que utilizar alguno de estos, que no sea lo que ya está prohibido, entonces, tomar todas las medidas de precaución y de protección, y lógicamente poder proteger también a la comunidad que está alrededor de no estar expuesta a la deriva ambiental que podemos ver. Por eso es importante la capacitación. Promover el monitoreo, la capacitación, como decía, la vigilancia epidemiológica activa de la comunidad agrícola y el aumento y estar atentos de la información directora. Me decía que recién investigándose sobre los efectos de este tipo de decía que está entrando como la solución y el reemplazo, ¿verdad? ¿Ya? Pero ojo, como decía yo, es un veneno y tiene efecto, todavía está en proceso de estudio. No es tan grande la cantidad de estudios y datos como lo han encontrado. Pero ojo con eso. Y por sobre todas las cosas, quienes aplican este tipo de plaguicida, utilizar los elementos de protección personal y enseñar a la población en general, porque el primer estado se usa mucho en las casas. ¿Cómo se debe usar en el fondo este tipo de plaguicida? Y lo ideal no sería que fuera la niña de casa o el papá que lo aplica, sino que una persona capacitada que vaya a la casa y lo va a eliminar la plaga como corresponde, pero no que sea una persona misma que no tiene la formación o la capacitación. Informar sobre la prevención de presente plaguicidas peligrosas. Esto es muy importante, porque nosotros todavía nos damos cuenta que los planos, como está recientemente prohibido, en las bodegas todavía hay aceites por medio, megamidón, clorpirifos, paraquat. Ya esto hay que trabajar, hay que informar, hay que estar regulando. No se trata aquí de sancionar, sino que regular de que no se esté utilizando, no se vendan más. Pero por otro lado, hay uno que nosotros nos llama la atención que todavía está dando vueltas, que diría así, no, que está clasificado como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación Social. Entonces, aquí todavía no queda tarea. Todavía no queda tarea como para poder eliminar este tipo de plaguicida en el uso de nuestro país. Y, lógicamente, si alguien lo va a utilizar este tipo de plaguicida, esté altamente capacitado. Promover la intervención de las comunidades escolares, también involucrando a agencias gubernamentales y empresas agrícolas, es decir, toda la comunidad, para tomar medidas para reducir la exposición de la comunidad, considerando que aún muchas plaguicidas se prevenía a la población y aplicar el principio precautorio. Ese principio precautorio significa que nosotros, ya existiendo evidencia, aunque existan algunas contradicciones, pero teniendo ya evidencia de que esto genera daño en la salud, tomemos medidas para poder controlar, regular o prohibir. ¿Ya? Como estamos viendo hoy en día en Chile, como les decía, en el caso del cloro. Y, por supuesto, tenemos que financiar y apoyar investigaciones en este tema. Por eso es importante que ustedes hicieron participar en esto. Es una investigación aplicada, porque ustedes trabajaron con el FIC. O sea, no solo ustedes mejoraron su práctica en base al apoyo científico, sino que también esto permite, ¿ya? Que al futuro otros lugares, otras zonas puedan hacer la transferencia con respecto a la técnica que se desarrolló de la capacitación de los trabajadores que ustedes aprendieron del manejo de plan integrado para otras experiencias que están en cuenta, por ejemplo, el Maule. Podría ser una muy buena idea, donde es una de las regiones que donde más se vende este tipo de países. Entonces están aportando en el fondo al desarrollo, no solo de mejorar el beneficio propio de la comunidad, sino también para otras comunidades poder también tomar esta práctica y ver lo eficiente que podría probablemente estar siendo utilizado.
para disminuir la exposición. También tenemos que evaluar determinados riesgos presentan problemas de salud física y mental en la exposición crónica al petróleo, que esto está todavía en pañales en el ámbito científico, pero ya les decía que hay algo, pero aquí en Chile no ha sido investigado. Y centrar la experiencia directa de los escolares rurales y sus familias, manteniendo el contenido científico y basado en el conocimiento, pero también tomar que sea participativa. Aquí está el elemento de lo que nosotros denominamos la justicia ambiental, es decir, que no solo que un experto científico, toda la comunidad participe en generar los cambios. Por ejemplo, lo que se observaba, las fotos que ustedes hicieron en el proyecto es un ejemplo de cómo ustedes, como comunidad, como cooperadora de la cooperativa, trabajaron en conjunto con el conocimiento científico para generar cambios en las prácticas y así disminuir la presencia de estos pesticidas, disminuir su riesgo en la salud como personas y al mismo tiempo disminuir el riesgo a la población que podría estar expuesta para consumir estos productos o por vivir cerca. Así que esto es un gran ejemplo de cómo se puede aplicar y es posible. Y aquí está la evidencia de que es posible llevarlo hacia otras comunidades en nuestro país. Eso, muchas gracias. También yo voy a pedir que no se siente. Son cosas que pasan. Se pasan tan rápido que de repente no se dan cuenta o no quieren recibir un aplauso más fuerte. Porque se va a hacer entrega de un presente. Perfecto. Si quieren. No. Por supuesto. Entonces queremos llamar a la doctora Floria Balcetti, directora del proyecto. Se entrega precisamente lo que le había comentado, que es un presente para usted, y el registro que va a quedar acá, y por supuesto, con todas las ayudas necesarias, y con nuestro aplauso también. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos entonces su presentación. Don Claudio Salas, sí, por favor, si puede acompañarnos también, le queremos pedir sus impresiones, sus palabras también, por favor, en relación a todo lo que estamos viendo. Hola a todos, me da mucha alegría. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que son momentos de reflexión, pero de gran reflexión, porque hoy día yo he evidenciado el daño con plaguicidas. Lamentablemente el proyecto termina y ustedes tienen que mantenerse como se les enseñó, no recaer, porque nos pasa mucho que trabajamos intensamente para 7 días visitando al agricultor, termina el proyecto y cuando lo visitamos un par de años después volvieron a aplicar propiedad metamidofos. Entonces yo les pido que por favor tomen conciencia de los riesgos que son los plaguicidas, que sean productores pero también consumidores, porque muchas de las frutas y hortalizas que se producen en el pan de azúcar salen al resto del país. Entonces todo lo que hacen hoy día ustedes impactan en la sociedad, tienen un rol importante que cumplir ustedes y nosotros. El manejo de plaga, yo siempre lo he dicho, es un camino, es un transitar. Lo primero, lo más fácil es aplicar los productos que nos mostraron. El MTD vale 2.500 pesos y mata todo, ¿ya? Todo. Entonces, ¿a dónde quieren llegar ustedes? Esa pregunta y el cuestionamiento que tienen que hacerse después que salgan de este salón. ¿Hacia dónde quieren llegar? Nosotros con Alejandro y en la línea se trabaja hacia hoy día la sustentabilidad, hacia una visión más ecológica. Pero resulta que para que haya ecología, un manejo de plagas equilibrado, que haya control biológico natural, hay un cambio de paradigma productivo. Y eso demora 4 años tal vez. Entonces ese cambio, aún sin proyectos, ustedes tienen que seguir, avanzar en esto, darse cuenta que hay alternativas. El manejo integral de plagas tiene 60 años. 60 años. Siempre ha sido cuestionado, se dice que está hecho para científicos, no para agricultores. Pero aquí yo he demostrado que no es así. Y además yo he demostrado que si se hace, que se aplica, la salud del trabajador no se debe perjudicar. Pero ustedes están en la mitad del camino hacia una
agricultura sostenible, es la mitad. El manejo que quiero hablar, plaga, es la mitad del camino. Les queda mucho aún. Por lo tanto, por nuestra parte, creo que hay un compromiso para continuar postulando más proyectos. Este tipo de proyectos no debería terminar. Como decía la doctora María Teresa, debería replicarse en muchas partes de Chile, en la isla, que la producción de tomate es terrorífica. Y hay que hacer intervenciones en este sentido, pero ustedes tienen que, en este caminar, y que ustedes tienen que definir el final, yo no se lo puedo decir. Si queremos que sea una agricultura sostenible, como dice el Minagri, tenemos que entender el ecosistema como un todo, no ver una situación productivista, sino que ver el impacto que yo hago como agricultor en el entorno, y en ese sentido, Alejandro y el equipo nos mostró que hay alternativas de control biológico, cultural, etc. Así que yo simplemente quiero instarlo a continuar, a no decaer, porque sucede, a veces ya llegan una plaga y atacan, porque tenemos monocultivos. No estamos pensando todavía en el final, como les digo, en la ecología. Seguimos en este sistema productivo con monocultivo, por lo tanto, de aquí en adelante van a llegar plagas. Lo que ustedes tienen que hacer es generar una estrategia que incorpore todas las metodologías que se les enseñó, todas y otras más, ¿ya? Para que puedan enfrentar este desafío que es importante. Porque ustedes como agricultores tienen la sequía, el precio, la mano de obra, que es un problema, y por supuesto las plagas y enfermedades. Entonces, en ese sentido, sigan apoyándose en la línea. Nosotros estamos ahí disponibles, ustedes lo saben. El INE tiene una biblioteca, tenemos un campo de parcela experimental, justo en Pan de Azúcar, que ustedes pueden recurrir a nosotros, consultarlo. Pero ya no por los plaguicidas, como ya dijo, sino qué metodología ocupa para esta gestión sostenible. Y ese es el desafío nuestro de la región, ser una región sostenible. Los tres componentes que tiene, lo ambiental, lo social y lo económico, por supuesto, uno de generar producción para generar recursos, pero siempre tienen que incluir el impacto ambiental y también social. Eso solamente quería decirle. Muchas gracias. Gracias también a usted por sus palabras, por sus comentarios y el desafío que planteamos. Creo que por lo demás es un bien superior para todos. En la mente de un científico siempre se están formulando preguntas de investigación con la necesidad permanente de encontrar soluciones. Es un constante tránsito donde siempre es necesario reflexionar acerca de las influencias y efectos del quehacer del investigador, su trabajo y contribución al entorno. Sin duda, el proyecto Fitoregional, uso consciente de agroquímicos en Pan de Azúcar, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo y ejecutado por la Universidad Católica del Norte, en forma conjunta con INEA y Tahuasi, ha permitido disminuir significativamente el uso de agroquímicos, transformándose en un aporte a cada uno de los participantes, quienes ahora cuentan con las herramientas para desarrollar sus labores de manera segura, sostenible y amigable con su entorno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Porque así, con ese sí tan efusivo, les queremos decir, señoras y señores, de esta forma estamos llegando al fin de esta ceremonia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Agradecemos sinceramente vuestra asistencia que ha dado un realce especial a este acto. A quienes también estaban en la transmisión vía remota, a las autoridades y a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Éxito. Invitar a compartir un cóctel del impacto del lunar, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Buenas.